Si has hecho clic en este vídeo, probablemente te pasa algo concreto, y es que probablemente sientas que siempre te falta tiempo. Sientes que siempre vas tarde y que tu lista de tareas nunca se acaba. Por supuesto que estás trabajando y estás avanzando y progresando en aquellas cosas que son importantes para ti, pero aún así sientes que podrías dar más, que podrías estar haciendo muchísimo más con tu tiempo. Y es que parece que la lista de tareas no hace más que crecer, y hay más emails, más proyectos, más tareas en las que podíamos estar involucrados, y muchos más debería estar haciendo esto. De hecho, caí en la trampa de pensar que no era lo suficientemente organizado, que necesitaba un mejor sistema o la última aplicación de productividad para poder llegar a todo lo que tenía que hacer. O de repente encontrar un método que me hiciera sentir que por fin está todo bajo control. Pero déjame proponerte algo distinto. ¿Y si el problema no fuera tu organización? ¿Y si el problema es la creencia que tenemos que algún día todo va a estar bajo control? Y por eso en este vídeo te voy a compartir 3 cambios de mentalidad que puedes empezar a aplicar hoy mismo y que te van a ayudar con esto. Número 1. La gran mentira de algún día estaré al día. Yo solía pensar que si trabajaba más horas por fin estaría al día con mis to-dos, que ya no tendría emails abiertos y que cerraría todos los proyectos en los que estaba trabajando. Y pensaba que si optimizaba bien mi calendario o priorizaba algunas tareas, iba a conseguir sentir que tenía el control de todo. Y es que en realidad, cada vez que mejoraba el sistema, conseguía tener más tiempo libre en mi calendario, pero automáticamente lo que hacía era meter más proyectos y más cosas para poder conseguir llenar ese tiempo. Y si estaba siendo más eficiente, pues simplemente me metía a trabajar en más proyectos. Y ahí fue cuando entendí algo que cambió por completo mi perspectiva. Tu lista de tareas es infinita, pero el tiempo que tienes es limitado. Siempre va a haber más cosas que podrías estar haciendo. Más oportunidades, más tareas, más responsabilidades, nuevos proyectos. Porque no se trata de pensar que en algún momento llegaremos a tener todo hecho. De lo que se trata es que nos paremos a pensar en cuáles son las cosas que de verdad merecen nuestro tiempo y cuáles no. Porque en muchas ocasiones estamos buscando hacerlo todo y lo que deberíamos estar pensando es cuáles son las cosas que no deberíamos hacer para dejar espacio libre para aquellas cosas que sí que deberíamos estar haciendo. Número 2. No es que tengas que, es que eliges pagar un precio. Otra idea que cambió por completo mi forma de relacionarme con el tiempo fue quitarme la percepción de que tengo que hacer las cosas. En realidad, lo que pasa es que no quería asumir las consecuencias que implicaban no hacer eso en concreto. Permíteme que te ponga un ejemplo. Si te llega un email urgente de tu jefe, realmente no estás obligado a contestarle. Simplemente le contestas porque no quieres afrontar las consecuencias que implicaría no contestar a ese email. Porque claro, no quieres que tu jefe se moleste, te da miedo que pueda echarte o que puedas perder tu trabajo por esto, o que tu jefe pueda pensar que no eres responsable y que no eres capaz de hacer tu trabajo. Pero aún así, no estás obligado a contestar a ese email, porque nos gusta pensar que estamos obligados a hacer las cosas, cuando en realidad todo es una decisión nuestra. Lo único que hacerlo o no suele llevar unas consecuencias que debemos ser conscientes y tomar la decisión de si nos merece la pena o no tomar ese riesgo. Porque así dejas de sentirte una víctima del tiempo, sino que vuelves a tomar el control sobre tus propias decisiones. Porque todas las decisiones dependen de ti, lo único es que tienen un coste asociado. Y tú estás decidiendo qué precio estás dispuesto a pagar o no por ello. Y esto no significa que las decisiones vayan a ser fáciles. Lo que sí es que vuelves a tener el control porque empiezas a entender que dependen única y exclusivamente de ti. Y es que hay una frase que resume muy bien esta idea, y es que no hay soluciones perfectas, simplemente hay intercambios. Siempre estás intercambiando una cosa por otra. Estabilidad por libertad, dinero por tiempo, comodidad por crecimiento. Porque la pregunta que deberíamos hacernos no es ¿cómo hago para no tener que pagar ningún precio? La pregunta debería ser ¿qué precio estoy dispuesto a pagar para construir la vida que quiero tener? Y cuando empiezas a verlo así, el tiempo deja de ser tu enemigo y se convierte en un recurso que empiezas a gestionar con intención. Número 3. Los problemas no desaparecen, se transforman. No sé si a ti te ha pasado esto, pero yo solía tener la idea de que cuando llegara a X nivel de ingresos o cuando llegara a X posición dentro de una empresa, mis problemas se acabarían por completo. O que cuando cambiara de trabajo mi vida iba a ser mejor. O que si emprendía, por fin iba a ser libre. Y que cuando este canal de YouTube creciera, mi vida iba a ser mucho más fácil. Pero en realidad es que no hay ninguna etapa de la vida que no lleve problemas asociados. Ya que cuando tienes un trabajo, tienes los problemas que implica tener un trabajo, tener un jefe que quizás no te gusta, tener compañeros de trabajo con los que no te llevas bien, tener que respetar un horario, obligarte a estar en una oficina aunque sabes que perfectamente podrías hacer tu trabajo desde tu casa, o el riesgo que implica que de repente algo pase en la economía y te quedes sin trabajo. Pero es que cuando emprendes y lanzas tu propio negocio, cambias esos problemas por otros. Ahora tienes problemas 24/7.
Tienes incertidumbre porque no sabes cuánto vas a vender este mes ni cuánto vas a facturar. No sabes si se va a ir un cliente con el que estás trabajando o no. Tienes mucha más responsabilidad y tienes que tomar decisiones difíciles a diario. Y piensas, bueno, no pasa nada porque cuando el negocio llegue a X nivel de facturación voy a poder contratar a un empleado que hará todo el trabajo por mí. Y es que ahora te vas a preocupar por tener que pagarle la nómina todos los meses, motivar a esa persona para que esté contenta y no se vaya a la competencia. Y no pasa nada porque cuando llegue a X nivel de facturación voy a poder contratar a un SEO que se encargará de todo el negocio por mí y yo no tendré que hacer nada. Pero claro, llegado ese momento ya tienes un equipo de 10 personas y tienes que facturar muchísimo dinero para que la empresa sea rentable. Lo que intento transmitirte es que no va a haber ninguna etapa de la vida que esté libre de problemas. Y es que realmente una vida sin problemas sería muy aburrida. Piénsalo de esta forma. Imagínate que tienes 80 años y estás con tu nieto y le estás contando la historia de tu vida. ¿Qué historia te gustaría contarle? La historia en la que tuviste una vida súper tranquila, no tuviste ningún problema, todo siempre fue súper bien, o te gustaría contarle la historia de todos los problemas que fuiste capaz de solucionar, a todas las cosas a las que te enfrentaste, las adversidades que tuviste que enfrentar y que aún así nunca te rendiste y que fuiste capaz de superarlas todas y cada una de ellas, porque si yo tengo que elegir, tengo muy claro qué historia elegiría, porque si te estás enfrentando a problemas cada vez más grandes, significa que estás creciendo, y eso no es malo, porque sin retos no tenemos esa sensación de progreso. Así que en vez de obsesionarte con cómo hago para tener una vida sin problemas, pregúntate, ¿los problemas a los que me estoy enfrentando me están ayudando a crecer? Y otra cosa importante, siempre te vas a tener que enfrentar a esos problemas, pero solo tú puedes decidir con qué actitud te quieres enfrentar a ellos. Ya que sabes que siempre va a haber problemas, si nos enfrentamos a ellos con una actitud positiva, va a ser mucho más fácil que encontremos una solución a ellos y que los sepamos resolver, porque sabemos que en el fondo siempre van a estar allí. Después de analizar todo esto, la conclusión es bastante clara. La libertad no está en optimizar cada minuto de nuestro día. Tampoco consiste en convertirnos en una máquina que está produciendo 24/7. Porque puedes hacer todo esto y aún así sentir que no tienes tiempo para nada. La libertad empieza cuando entiendes que no puedes hacerlo todo, ya que internamente no debemos pensar ¿cómo puedo hacer para meter más cosas en mi día? Sino lo que tenemos que pensar es ¿cómo puedo hacer para asegurarme que en mi día hago las cosas que de verdad son importantes para mí y que me van a acercar al objetivo que tengo en mi mente? Porque progresar también implica decidir qué es lo que no vamos a hacer, porque renunciar conscientemente a lo que no vamos a hacer nos deja espacio libre en nuestro calendario para las cosas que sí que queremos hacer. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete porque constantemente voy a estar subiendo vídeos como este donde te enseño a vivir de una forma mucho más intencional y a lograr tus objetivos. Muchísimas gracias por llegar hasta el final del vídeo y te veo en el siguiente.